Right, so let's start. Well, most of you are now here. Appreciate that. I'm still having not problems, but a lot of activity here by moving. So that's the reason I'm not using my camera. Actually, because I have no camera and on a tablet, well, it's not the best place for giving a class. Let's start with attendance. So, okay, right. I'm not going to be so strict on the attendance these days. And with strict, I mean, well, in that way. Okay, so just tell me your name, and that's fine. Well, just confirm your name. Dulce? Present. Judith? Present. Areli? Here. Hugo? Here. Ernesto? Here, teacher. Okay, César? Miguel? Anaí? Here, teacher. Milagros? Present. Fabián? Present, teacher. Here. Abril? Present, teacher. Dulce? Present. Daniela? Present. Greisa? Present. Michelle? No. Leslie? Here. Alberto? Here, teacher, present. Jesús? Alan? Present. Saraí? Present. Airam? Mariela? Present. Lisette? Present. Alicia? Here, teacher. Ana Karen? Here, teacher. Right? Hugo? Here, teacher. Janet? Here, teacher. Benjamín? And Ulises. Here, teacher. Okay. Right, I will open the page so I can show you. Well, it's not a page actually. We're working with the exam. Okay, just hold a second while I'm opening that. Which I have here. Teacher, que si puede aceptar a Michelle, por favor. I will. Hold on. For what? No, the exam is already done. No, wait a minute. I'm not. I haven't given you the instructions. I'm just trying to open the documents. Okay. Right. So where's she? Where is Zoom? Here's Zoom. There's Michelle already. Okay, right. So I'm going to show you, to project. Okay, the screen. Well, now the topics today. Okay, you know that this kind of works or of classes that we have now. Okay, that we are having like every 3 weeks or every 2 weeks, depending on the charge of the contents. Okay, we are watching them in order to train you to respond or to answer correctly an exam for certification, which in this case is going to be the PET. So it's a training. Yes. Right. Now, last week for training classes, we were watching the topic about how to answer these kind of exams. Now, this week, what we are going to do is to check the topic, in this case, which is, well, topics, on the exams.
right? So topics, we can understand the topic as as the the information that the questions are going to ask you in that way, right? So what are the main topics that we can, in this case, study for answering well the test, yeah, for answering in the best way. Now, for using this one, for this class, we are going to use as an example two sources. The first source is going to be the same page of exam English, where we can take a lot of information. But the second one is going to be the diagnostic test, which, by the way, I will have the answers for Wednesday. Okay, your answers, so I can tell you, hey, you are doing this well on English in general, or you are doing bad, or whatever. Okay, those results, I will have them for Wednesday. And we are going to check again that exam in order to to take these topics away, take these topics from there. Okay, analyze them, make a list if we want. If we don't want, it's fine, and get that information, that valuable information. Okay, so you can study easier when you will have the exam, or you could know the topics that are better for studying. So that's how we're gonna manage these 2 days. Oh, and I mean these 2 days because I think, guys, that, well, I don't know if I'm going to be available on Wednesday. Depends on how it's going to be, on what the coordinator tells me, because I'm going to give a speech that day, but I will tell you tomorrow. Okay, if everything goes fine, then we will have normal class. If something goes different, then we'll have to excuse that class. Right. So let's continue then. Oh, also send a message to me by Telegram if the connection gets interrupted. Yeah, because sometimes I don't see that. Yeah, I don't pay attention on that, and then I keep talking. I don't know that I'm not connected. All right, so let's continue here. So for this case, we will take this test, okay, which is a test that I uploaded and that you did in order to get the first grade on all the quarter. Okay, now this is a general grammar test. It's not exactly a certification test or a certification diagnostic test. Why? Because the questions here are mostly for grammar, okay, or mostly for speech rules, not too much for understanding, which is the case of the modern exams. The modern exams try to assess you by making you to read, by making you to write, and by making you to identify mistakes on a sentence. Yes, that's why it's not anymore called grammar. It's called now use of English. Yeah. So what is going to assess you is the use of your English. Is that fine? Are we on the same tune, same direction, or is anyone not understanding well? Everything's fine, teacher. Yes. The others, because Hugo always tells me everything. Ah, by the way, ¿quieren ver cómo van sus participaciones? Si quieren o no quieren. 3, Sí, 2. teacher. Oh, Yeah, yeah. yes, teacher. bueno. Yes. Let's see. Para que se asusten. Oh, Bueno, así van sus participaciones. Las tareas no las he pasado, esas las tengo que pasar, de hecho. Pero sus participaciones así van. Entonces, por ejemplo, ahí Alberto va bien, lleva 3. Hugo es el que va a la cabeza, ese vato siempre está participando. Felicidades, Hugo. Ah, no he quitado estos ceros, porque estos ceros son los que quedamos la semana pasada de lo del libro.
pero estos no los tomen en cuenta, eso sí los voy a quitar. Sí, pero por ejemplo, hay unas personas que ya tienen doble cero, bueno, nada más una, de hecho. Leslie, en este caso, Leslie, aguas, porque en una no me participaste. Debió haber sido una pregunta directa o algo así. Entonces ya lleva un cero ahí. Entonces, técnicamente, ¿quiénes llevan participaciones? Dulce María, Ernesto, Fabián, Dulce Aurora, Alberto, Airam, Mariela, Alicia, Hugo y Benjamín. ¿Sí? Entonces, pues los demás, pónganse las pilas, porque esto es a ellos, a los que les pongo es porque generalmente están contestando, están participando, están hablando. No les he hecho muchas preguntas, por eso no ha habido mucho de si me responden o no. Así, esto ha sido más de cómo los he visto activos en clase. ¿Queda alguna duda? No, teacher. No, teacher. Ok, bueno. Fine. Es el primer acercamiento, ¿va? Ok. Pero vamos a regresar a clase, pues. Okay, right. Entonces, well, getting back to English, let's analyze this, okay, one by one, right? So technically, we are going to answer this exam, everybody, but it's not about answering. It's about taking the topics that we may find on a real exam, right? So let's hit on the first one. This exam is progressive, okay? What means with progressive? The difficulty is progressive. So the first questions may be kind of easy, may have been easy, but other answers, the other questions, the questions that are, for example, in question 26, etc. All right, if you see there, then they grow into intermediate, pre-intermediate, and intermediate questions, right? So they are kind of harder. So let's begin from the beginning. Rounding. Okay. So the first one says, I am from France. exactly. From France. Exactly, right? So it's am from France. Right. So the first topic that we can find here is the most basic of all, which is verb to be. Okay, now the verb to be, it's one of the most basic aspects of grammar, because the verb to be is one of the most used verbs. Not just because it's a verb, but because it's an auxiliary, okay? Remember, there are three auxiliary verbs, three basic auxiliary verbs. The first one, which is the verb to be, then the verb to do, and finally the verb to have, right? So these verbs are very important for you to learn. So that's the first one, okay? I am from France. What's the difference between is, are, or be? Well, we never use verb to be. Be. Okay, the be, we never use verb to be. We always use a conjugation for that. Unless we are talking on infinitive. And the conjugation depends on the person. If it's I, it's am. If it's you, it's are. If it's he or she or it, is is. Yes? Yeah? Okay, so first topic we see verb to be. Second one, this is my friend. Name is Peter. His. His, exactly, Yes. right? Name. Yeah, but the important part here is, what topic is this one? What can you tell me about it? Well, Peter. No, it's not pronoun. That is not a pronoun. What is the name of this? Do you know? It's like a possessive adjective or Exactly. possession. Right, exactly. It's that one, a possessive adjective. Okay, now possessive adjectives. What are possessive adjectives? Possessive adjectives are the possessives. Okay, what means that you own something, or that someone owns something. In this case, the possessive adjectives also depends on the person, on the pronoun, right? So for I, it's my. For you, it's your. For he, it's his. For she, her. For it, it's, without apostrophe, it's, okay?
all together. For they is their, and for we is our, right? But now, why are they called possessive adjectives? The word adjective comes because this is a description, is not a pronoun by but why many people confuses sometimes. An adjective describes, for example, my big television. Okay, what's the adjective? My. No, well, technically yes, but yeah, Big. sorry. Yeah, I had to be clear. But the first adjective is big. Okay, big. How is the television? Big. And in the same case, my is also an adjective because he's telling you a characteristic of the television. So what is a characteristic of the television in dimensions? Big. What is the characteristic of a television in possession? My. Right, so it's my. Now, here is a word, here is an answer that is wrong. Here is an answer that is out of context. Which is that one? ¿No? ¿No identifican una que esté fuera de contexto? Friend, my sister. No. Answers. Her? No. Yours. Es yours. Yours is not a possessive adjective. ¿Cuál es el possessive adjective para your? Para you es your. Your, sin la S. Porque cuando los possessive adjectives tienen una S al final, ya no son possessive adjectives, son possessive pronouns. Y eso es tema para otra ocasión. El hers, el mine, por ejemplo, el mine es un possessive pronoun. ¿Sí? El mine, el yours, el his se queda igual, el hers, its se queda igual, el theirs y el ours. Eso ya tiene otras reglas. Siguen siendo possessives, pero tienen otras reglas. Entonces, este es lo más fácil, es adjetivos. Así de simple. Van antes de lo que escriban y punto. Ok, entonces llevamos dos temas, verb to be and possessive adjectives. Right, second one. Mike is... My sister's friend. My sister's friend. Mhm. My sister's friend. Exactly, my sister's friend, right? Well, this in general is just a compliment, all right? In the compliment, you have to complete it with English, but it's depending on what you want to say. In this case, what sounds more logical is the first one. Because Mike is friend my sister, no, that has no sense. You will be saying in Spanish, Mike es el amigo mi hermana. ¿Sí? La C diría, Mike es amigo desde mi hermana. Right? Y la D diría, Mike es mi hermana amigos de. Okay? So the first one is the most logical one. Ahora, aguas con esa, por ejemplo, hay una doble posesión ahí. Primero, friend le pertenece a hermana. Y luego hermana me pertenece a mí. Entonces, this one is complements. Estos complementos. En este no voy a ahondar tanto porque pueden haber 10,000 combinaciones. Eso ya depende de cada uno. Aquí nada más les pongo lo que suene más lógico. Entonces, vamos a ir enumerando here some topics for your preparation. Which are first one, we going to say verb to be. Vamos a dividirlas también en básico, intermedio y avanzado. Second one, well, ¿cómo lo ponemos? Yeah, second one. Okay, verb to be. The second one is possessive. Yes, possessive adjectives. Adjectives. Creo que lo voy a marcar con el marcador. Se ve mejor. Okay. Right. I'm going to put post adjectives. Right. Let's continue with the next one. My brother is...
An artist. An artist, right? Letter B. Right, an artist. And because the letter that comes after is an A. Well, ¿cómo se llama ese tema? Articles. Exactly. Yes. Pero no lo voy a poner como articles aquí. Se los voy a poner como parts. Infinite. No. Of speech. Parts of ¿Qué son speech. parts of speech? Es un tema que sí tienen que dominar completamente. ¿Sí? Y que aquí estamos viendo que es posible que pueda venir. Bueno, ¿qué son los parts of speech? Técnicamente esto es identify, ¿sí? The types of words, ¿sí? Required. Entonces, vean este ejercicio, imagínenselo como si no les estuvieran dando opciones, como si fuera un open close, ¿sí? ¿Cómo sabes que tendrías que poner un article? Bueno, porque dominas este tema, ¿sí? Entonces, lo que trata de medir con esto son identificar los tipos de palabras requeridas, o sea, técnicamente las collocations, podríamos llamarlo así. No son específicamente collocations, pero sí podríamos verlo así, ¿no? Entonces, parts of speech, ¿cuáles son las parts of speech? Son nouns, pronouns, váyanmelos diciendo. Adjectives. Uh-huh. Adverbs. Adverbs. Conjunctions. Prepositions. Articles. Son 9, ¿eh? Interjections. Yes. Así es. Entonces, todas estas, saber que son todas estas y al menos dominar gran parte de ellas. O saber, o a pesar de no dominarlas, saber a qué se refiere. ¿Por qué? Porque saber cada una de estas, con saber cada una de estas, sabes dónde deben de ir posicionadas. Por ejemplo, un adjetivo, ¿dónde va siempre? No. ¿Dónde va en un enunciado? ¿Dónde va? No, ¿qué hace? ¿Dónde va? An object. Before an object. Sí, exacto. Antes de un, bueno, hablando de objeto en el sentido coloquial, realmente sería antes de un noun, ¿sí? Oh. ¿Sí? Vendría siendo el adjective siempre va, por ejemplo, antes de un noun. A menos que haya verbo to be, por lo tanto va después del verbo to be. Los verbos siempre van después del sujeto, ¿sí? Que el sujeto es un noun. Tiene que ser un noun o un pronoun. Las conjunctions tienen que ir siempre después de que se haya completado la cláusula, ¿sí? Article generalmente es antes de un noun porque le marca, ¿cómo se llama? Definición o indefinición. Preposition siempre antes de otra, después de un primer noun y antes de un segundo noun. ¿Por qué? Porque marca relaciones. ¿Sí me explico? O sea, sabiendo qué hace cada una de ellas, ¿qué son? Es muy, ya los demás ejercicios se te hacen fáciles porque sabes dónde debe de ir esa palabra. Y sabes que es ilógico ponerla donde no va. ¿Sí? Entonces, no dices cosas como, por ejemplo, yo soy lentamente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque un adverbio nunca va después de un verbo to be. ¿Sí? Sino que ¿qué va después de un verbo to be? Pues generalmente un adjetivo. Eso es lo que deberían de dominar con este tema. Entonces, el repaso de aquí nos está diciendo que son parts of speech. Aquí vemos, my brother is. Sí, viene un is. Podría venir un verbo, un adjetivo. Pero, aquí hay algo diferente, que es que después del blank está la palabra artist. ¿Sí? Entonces, eso nos marcaría más pie para poner un artículo. Entonces, sería an artist. Right. Vamos a la siguiente.
Tema es there is y there are. Este está facilísimo. Termina siendo verb to be también. Así que There are. There are. there are. Ujú. No puedes decir this porque esto ya es puro, esto ya es vocabulario, ya tienen que saber qué significa this, there, they, ¿sí? Y this con E y S, ya tienen que saber eso. Entonces eso no es lo importante es cuál la conjugación. Entonces, there are 20 desks in the classroom. No puedes decir this porque this sería estos, ¿sí? Estos, pero dice this is. O sea, dice esto es 20 escritorios. Ilógico. There is, ¿sí? No puedes porque tendría que ser uno solo. Ilógico. They are, nada que ver. They es ellos. ¿Ellos son 20 escritorios en la clase? Pues no, realmente no, ¿sí? O la última que viene siendo hay, pero hay en plural, 20 escritorios. Paul, romantic films. Doesn't like. Letter C. Doesn't like. Doesn't like. Right, doesn't like. Ahora, ¿a qué tema corresponde esto? Pues sí, pero tienes varias opciones ahí. ¿Cómo identificas que es un negative present? For the auxiliary verb. Doesn't. No. A eso se le llama conjugation. ¿Qué es la conjugation? Cómo el verbo cambia dependiendo si es negativo, positivo, pasado, presente, futuro. ¿Sí? Eso es la conjugation. Continuo, perfecto. ¿Sí? Entonces aquí, fíjate bien, evidentemente el verbo es like. Entonces el tema a evaluar no es verbos. ¿Qué sí hay que evaluar? La conjugación de like. ¿Cuál es la mejor conjugación que va aquí? Likes not, don't like, doesn't like o isn't likes. La primera, likes not, no podría ser. Porque el not no se utiliza para este tipo de enunciados. El not se utiliza para características, ¿sí? Para no decir que no es de una forma, ¿sí? Por ejemplo, the movie is not good at all, right? Entonces, el not es para negar, sí, un verbo, pero cuando vas hacia describirlo. Entonces, aquí no pasa, aquí no es. Don't like, no se puede, porque Paul es tercera persona. Doesn't like, fits, porque es tercera persona, y el doesn't es el negativo para la tercera persona. Finalmente tenemos el isn't likes, que no tiene nada de sentido, porque una, si hay auxiliar, el likes no puede ir con ese. Y dos, si el auxiliar aquí no puede ser isn't, porque pues pues es que no hace traducción, o sea, no hace sentido. Diría, Paul no es gustar películas románticas. O Paul no es gustar películas románticas. Es como que that's not related at all for nothing. ¿Va? Siguiente, dice, sorry, I can't talk. I am right now. I'm driving. Ajá, exacto. I am driving. Esto ya saben que es un continuo. Entonces, esto se le llama aspects. Teacher, en ese yo me confundí porque no podría ser I dreaming, ¿verdad? No, ahorita te explico. Okay. Déjame nada más anotar esto. Simple, continuous, o lo que es lo mismo, progressive. Sí, muchos se confunden cuando ven que progressive, ay, no me sé el progressive. Vato, progressive es lo mismo que continuous. Y el otro es perfect. Podríamos agregar aquí passive, pero passive es otra cosa completamente diferente. ¿Sí? Entonces esto va aparte.
Esos son los aspectos, así se les llama, aspectos. ¿Sí? Entonces, tú me dices, ¿cuál me decías? Oh, listo. En las 7, Ajá. ahí yo me confundí porque dije, puede ser I driving o I am driving. No, porque driving es técnicamente un infinitivo. Hay un tema muy popular en ya las clases un poquito más avanzadas o intermedias, no me acuerdo, que sí lo debieron escuchar o sí se lo debieron de enseñar, pero pues no creo que se acuerden, ¿verdad? Que se llama infinitivos contra gerundios. ¿Se acuerdan? No. Ya sabía. Bueno, el infinitivo contra gerundios es que, bueno, en primer lugar, infinitivo es el verbo normal, sí, es como decir correr, right? So it's like saying to run. Es la forma básica de una acción. Bueno, en inglés, esto nada más es en inglés, ¿sí? El gerundio, además de ser ando y yendo, por ejemplo, corriendo, ¿sí? O jugando, también es una forma de infinitizar un verbo, podría decir así, ¿sí? Entonces, técnicamente driving también significa manejar, no manejando, ¿sí? Ah, ok. Solamente significa manejando cuando lleva el verbo to be, nada más. Si tú ves un ing, un gerundio, solito, es técnicamente un infinitivo. ¿Y cómo identificas si va infinitivo o va gerundio? Bueno, eso ya depende del tema, porque el tema te dice, bajo ciertas circunstancias usas un gerundio, bajo ciertas circunstancias usas un infinitivo. Es un tema un poco complicado, sí, es un tema un poquito difícil. Y francamente ese tema lo dominas más con la experiencia que con la clase, la verdad. Sí, entonces, si el tema, aquí te estoy poniendo, bueno, ¿cómo sabemos que es continuo? Simple, porque te está diciendo right now, ahorita, right now, en este momento. Y acuérdate que el continuo está marcando las acciones en este preciso momento, lo que está ocurriendo ahorita. ¿Sí? Bueno, de ahí en más, drives no se puede porque drives pues es la conjugación pero tercera persona, pero presente es como decir yo corre, ¿sí? Yo ¿cómo se dice? Yo maneja ahora, ¿sí? No tiene sentido. Y drive tampoco porque es decir yo manejar ahora, right? O sea que, por ejemplo, teacher, en ese caso, lo del el driving sería, sin lo del verbo to be, sería como manejar así normal. Ajá, sí. Pero ya con el verbo to be ya entra como manejando, ¿verdad? Sí. Te voy a poner un ejemplo. Si yo escribo, y fíjate, lo vas a saber porque vas a decir, sí, suena bien, ¿sí? Si yo pongo, I love driving on nights, at night, o por ejemplo, sí, at night, ¿ok? Suena bien. Ahora, tradúcelo. Yo Sería yo amo. Ajá. Sería manejar en la noche. Ahí está. ¿Sí? Uh-huh. Muy bien. Entonces aquí el tema es aspects. Entonces aspects, simple, continuous o progressive y perfect. The perfect is the one of the have done something, have cooked, have baked, etcétera, etcétera. All right, next. We got on 7. Let's hit on 8. Dice, she at school last week. Wasn't. Wasn't at school last week. Ajá. Sí, así es. Bueno, primera, didn't be. ¿Por qué didn't be no? Porque si es verbo to be, el verbo to be no necesita auxiliar, el verbo to be es un auxiliar por sí solo, así que no necesita.
Entonces, didn't be. No se puede, no existe eso de hecho. Weren't no se puede porque es tercera persona. Wasn't es lo correcto porque es she. Isn't no está en pasado y en el enunciado nos dice la semana pasada. So it's not a correct one there. Bueno, este tema es muy fácil. ¿Cuál es? Verb to be, Sí, but in past. exactamente. Ajá. En este caso vamos a separarlos. Vamos a ponerle sex, que es past tense. ¿Sí? Pero sí, también es verbo to be, but in past. Right. Siguiente. I the film last night. Wasn't. Like it. No, it wasn't. Like. I like. Like. Eso es past tense. Sí, es past tense. O sea, sigue siendo conjugations y past tense. ¿Por qué conjugations? Porque acuérdense que tienen que identificar qué verbos son irregulares y cuáles regulares. Pero en sí es past tense. 10. Do you, a piece of cake? No, thank you. Estas son, el tema, estos son tag questions. ¿Se acuerdan de los tag questions? No, ¿no se acuerdan? No, teacher. Son preguntas directas. ¿Cuáles son las preguntas directas? Las que requieren un sí o un no. ¿Sí? Entonces, generally, voy a poner aquí, generally are answered with the auxiliar of the question. ¿Sí? Entonces, generalmente se responden con el auxiliar de la pregunta. Por ejemplo, si yo te digo, hey, do you skate? Y tú me dices, no, I don't. ¿Sí? Me está respondiendo el I don't con el auxiliar con el que yo te pregunté. Si yo te digo, hey, are you gay? Y tú me dices, yes, I am. ¿Ok? Entonces estás respondiendo con el auxiliar que te usé, ¿sí? El am, que es el equivalente al are. Es verbo to be. Si yo te digo, hey, have you gone to, ¿cómo se llama? To Pal Norte? Yes, I have. ¿Sí? Entonces estoy respondiendo con el auxiliar con el que estoy haciendo la pregunta. O igual con los modales. Si yo te digo, hey, might you go there? ¿Sí? Tú me responderías técnicamente como, yeah, I might. ¿Sí? Entonces siempre se responde con el mismo. Eso se le llama tag questions. Entonces, aquí estamos con tag questions, right? Solo que en vez de reafirmar, no es la única forma de reafirmar con el auxiliar, sino que también puedes de otra forma, como aquí el thank you. Entonces, aquí sería la respuesta,